Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo esta bellísima historia, espero les guste y me sigan apoyando, para traer más vídeos, así que espero seguir contando con su apoyo. Bueno, sin más que decir, iniciemos la historia. Capítulo 3. Más allá de la puerta occidental había paredes de piedra y pisos de piedra, interminables pasadizos de piedra que daban una impresión rígida y fría. Los pasadizos eran anchos con techos altos, probablemente porque habían sido importantes rutas comerciales con las tierras élficas. Mucho polvo se había acumulado en los últimos 200 años. Hubiera sido normal en un lugar como este tener telarañas por todas partes y estar cubierto de excrementos de murciélagos y bestias, pero no había señales de algo así. La razón era el miasma del dragón inmundo que llenaba el aire con un humo negro parecido a una niebla. Urk. No creo que ninguno de nosotros quiera quedarse aquí por mucho tiempo, aunque había conjurado milagros y magia contra el veneno, aún podía sentir algo desagradable. Y debido al miasma que llenaba el aire, tampoco teníamos una vista muy clara delante de nosotros. Encontrar enemigos y trampas son la gran preocupación, dijo Al. El rey asintió. Además de las trampas de los demonios, tampoco puedo negar que aún podría haber algunas trampas no activadas que fueron colocadas por nuestros hermanos caídos. Él tenía razón. Como habían estado tratando de repeler una invasión de demonios, los enanos del país de hierro en ese momento deben haber preparado una gran cantidad de defensas. En una situación como esta, era posible anticipar que no estaríamos lidiando con trampas domésticas que activaban alarmas, sino con serias que podrían matarte instantáneamente si las pisabas. Sobre la luz. ¿Vamos a usar fuego? No. Existe la posibilidad de que haya acumulaciones de aire viciado. La práctica idónea para una fuente de luz era preparar tanto una luz mágica como una llama regular y hacerlo de modo que incluso si una se apagaba, todavía tuvieras la otra. Sin embargo, esto solía ser una mina, así que tenía algunas preocupaciones de que las acumulaciones de gas pudieran encenderse aquí. Decidiendo evitar el fuego, complementé a luna pálida al converger mana en varias piedras con la palabra de luz grabada en ellas y las repartí. Menel las metió en linternas con postigos, por lo que podíamos controlar la cantidad de luz producida. Era un truco que también consideraba al explorador al frente del equipo, que necesitaba trabajar con poca luz. ¿En qué orden vamos a entrar?, preguntó Menel. Menel, tú nos guías. Estate alerta por las trampas y demonios. Gelreis, ve detrás de él. Coloqué a Menel, que tenía un buen oído y podía detectar trampas, en el frente. Luego estaba Gelreis. Como todos los enanos, podía ver en la oscuridad y sobresalía en la detección de cosas subterráneas, y además, tenía una buena comprensión de cómo era la estructura interna del país de hierro en ese momento. Al y yo iremos en el medio. Reistov, toma la retaguardia, por favor. Puse a Reistov como el veterano al final de la línea y le pedí que vigilara los ataques desde atrás. Como yo podía utilizar magia y era la fuerza más poderosa en la batalla y Al tenía una gran fuerza física ofensiva, nos colocamos justo en el medio para poder cambiar rápidamente de lugar según la situación. Nuestros oponentes son demonios. Hay algunos que se arrastran a lo largo de las paredes y techos, y algunos tienen alas. Tengan cuidado de no ser sorprendidos por un ataque desde una dirección inesperada. Todos asintieron. Mientras caminábamos, noté que Al giraba constantemente la cabeza, así que añadí en un tono bajo, no quería decir que estuvieran alerta en todas las direcciones todo el tiempo. ¿De verdad? Sí. Después de todo, eso es imposible. Una persona que tiene su guardia en todas las direcciones en todo momento solo existe en la imaginación. Los humanos no pueden cambiar el hecho de que les resulta más fácil detectar cosas delante de ellos que detrás de ellos, y estar constantemente en guardia en territorio enemigo es agotador. Es por eso que es significativo que algunas personas miren en diferentes direcciones para cubrirse mutuamente. Solo manténlo en el fondo de tu mente. Hará que sea más rápido para nosotros reorganizarnos. Cuando en realidad eres atacado desde una dirección inesperada, si te dijeron que eso podría pasar o no, se traduce en una diferencia en la velocidad de reacción. Cuando algo que no esperaban en lo más mínimo le sucede a una persona, se congelan y dejan de pensar por un instante. Le pasa a todo el mundo. Lo había mencionado solo para estar seguro, pero había olvidado que este tipo de viaje peligroso era el primero para Al. Lo reexpliqué de una manera que fuera más fácil de entender.
Menel y Gelreis están observando lo que está adelante y en el suelo, y Reistov está vigilando detrás de nosotros, por lo que nosotros debemos concentrarnos en lo que sucede arriba y a los lados. Lo de los ataques sorpresa es algo a tener en cuenta. Esto será bastante agotador, así que tomaremos pequeños descansos de vez en cuando y tendremos a alguien de guardia así. Al asintió con entusiasmo. Realmente era rápido en captar, y sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo estaban mejorando rápidamente también. Estaba seguro de que se acostumbraría a las técnicas probadas de exploración con la misma rapidez. El camino recto continuó. Todos avanzamos en silencio. De vez en cuando, Menel extendía una palma detrás de él para detener al resto de nosotros, y pasaba un momento escuchando o desarmando una trampa. El deterioro a lo largo de los años ya había hecho que las ballestas en las paredes fueran inofensivas debido a la falta de tensión, pero no se podía decir lo mismo de las trampas y las bolas con pinchos. Menel descubrió ese tipo de trampas peligrosas sin esfuerzo y las neutralizó con manos experimentadas, desarmando los mecanismos o marcando los lugares que las activarían. Mientras Gelreis lo veía trabajar, dijo brevemente, llegaremos al salón de roca pronto. Después de eso, se ramifica terriblemente luego, como una ocurrencia tardía, dijo, esto ha sido inesperado. Asentí en acuerdo. Sí. No hubo emboscadas de demonios, ni siquiera había aparecido uno. El dragón nos había descubierto claramente, pero no había señales de que alguno de ellos viniera a interceptarnos. Eso, significa que el dragón y los demonios no están actuando como uno solo. No puedo estar seguro de eso todavía. El salón de roca está cerca. Probablemente todos estén esperando allí, ¿verdad? Esperando rodear al enemigo en un lugar amplio y abierto y terminarlos con un asalto a gran escala. Cosas usuales. Atraer al enemigo a lo profundo de su propio territorio para rodearlo y destruirlo era ciertamente una técnica efectiva. Por otro lado, si no hay una emboscada en el salón de roca, sí. Al tendría razón si es así. Gelreis había dicho que el camino se ramificaba terriblemente después del salón de roca. Una vez que lleguemos a una de esas ramas, los demonios no podrán rastrearnos por completo. No había forma de que quien guiara a los demonios elegiría no enviar sus fuerzas para interceptarnos en el salón de roca. Si sucediera algo así, la única interpretación posible podría ser que el líder de los demonios no había notado nuestra intrusión en primer lugar. En otras palabras, sería la prueba más segura posible de que Balacirca, casi con certeza el dueño de esa mirada asesina, no se había unido en absoluto a los demonios. Esperen. Menel extendió una palma detrás de él y detuvo a todos. Escuchó algo al otro lado del pasadizo suavemente curvado. ¿Qué? Ruido. Algo de metal cencerreando. Y pasos, de un lado a otro. Habló en voz baja. ¿Una emboscada? No lo sé. Algo está ahí. De eso estoy seguro. El salón de roca está muy cerca, dijo Gelreis. Entonces no significa eso. Esto es una emboscada de demonios. Era probablemente una suposición segura. Todos asentimos juntos y agarramos nuestras armas. Gelreis y yo entraremos con nuestros escudos arriba y tantearemos el terreno. Nos quitamos los grandes escudos de la espalda. Si nos cubríamos con estos escudos, que podían cubrir la gran mayoría de nuestros cuerpos, podríamos soportar sus ataques incluso si nos tuvieran medio rodeados y nos atacaran en el momento en que saliéramos del pasadizo. Después de ver cuánto poder habían preparado, podríamos decidir nuestro curso de acción de acuerdo a la situación. Por ejemplo, podríamos retirarnos, bombardearlos con magia o retroceder lentamente en el pasadizo mientras lidiábamos con ellos. Menel, proporciona apoyo desde el final del pasadizo. Ali y Reistov, estén preparados. Usen su juicio y ataquen cuando se vea bien. Siendo breve, les dije a todos sus roles. Reorganizamos nuestra línea, redujimos la cantidad de luz de nuestras linternas, silenciamos nuestros pasos tanto como pudimos, y continuamos por el pasadizo en un silencio mortal. Me detuve justo antes del salón de roca, me aseguré de que todos pudieran ver mi mano, la mano que agarraba mi lanza, y levanté un dedo. Luego levanté un segundo dedo. Y en el instante en que levanté el tercero, Gelreis y yo comenzamos a avanzar, manteniendo nuestros escudos frente a nosotros. Una vez que entramos en el espacio abierto, el miasma disminuyó. Era un vasto espacio cilíndrico con un techo muy alto. Una escalera en espiral se extendía por la pared, similar al interior de un agujero para tornillos, y en innumerables lugares a lo largo de ella pude ver pasadizos que iban hacia diferentes direcciones. Y también, enanos. Han venido enanos. Humanos, también, y un elfo. Lothar no cayó. ¿Están bien? ¿Tuvieron que huir? ¿Están lastimados?
No se preocupen, hermanos míos, este lugar es seguro. Muchas voces resonaron en todo el salón de roca. El rey se arrugó la cara. Yo también, inconscientemente, apreté los dientes. ¿Cómo va la guerra? Vengan y hablen. Deben haber pasado un mal momento. Una gran cantidad de esqueletos nos estaban llamando. Reunidos cerca de una sólida barrera defensiva, estaban de pie con armaduras, con hachas en las manos y escudos en la espalda, llenos de ganas de luchar. Habían sido reducidos a no muertos, sus mentes racionales probablemente medio consumidas por los apegos que habían tenido en la vida, e incluso ahora seguían luchando, sin siquiera comprender lo que había sido de ellos mismos, para proteger su tierra natal, ya perdida hace mucho tiempo. El rey se apretó los labios fuertemente e inhaló varias veces antes de que finalmente lograra pronunciar una palabra. Todo el mundo. Tú, eres Gelreis. Pensé que habías escapado. ¿Y los demás? ¿Están a salvo? ¿Por qué estás aquí? Al no tener ojos, los esqueletos no tenían un sentido de la vista normal. Deben haberlo reconocido a través de algún sentido sobrenatural. Podría ser que te escapaste del grupo y regresaste. Ja ja ja. Cuán parecido a ti. Tendrás problemas cuando los capitanes escuchen sobre esto, pero tienes agallas. En efecto. Tenerte será una gran ayuda. Ven, peleemos juntos. Los esqueletos se rieron a carcajadas. El rey intentó decir algo, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Nada más saldría. ¿Quién podría culparlo? Probablemente debería darles descanso, pensé, e intenté dar un paso adelante cuando alguien me agarró del hombro. Me di la vuelta. Vindalfr estaba allí. Tenía una expresión seria, diferente a cualquiera que haya visto de él antes. En sus ojos habitaba una luz digna. Déjamelo a mí. Creo que debería ser yo quien les diga. Lo vi caminar hacia ellos. No había necesidad de echarle una mano. Así fue como me sentí. ¿Mi señor? ¿Señor Aurbangur? No, pero no puede ser. Su Alteza debería estar en la sala del trono. Se paró frente a los esqueletos murmurantes. Mi nombre es Vindalfr. Golpeó el largo mango de su alabarda contra el suelo de piedra. Heredé la sangre de Aurbangur, último gobernante del país de hierro. Los esqueletos se agitaron nuevamente al escuchar estas palabras. Último. Él no será el último. No mientras estemos aquí. Sí, míranos. Nuestro espíritu sigue siendo tan firme como siempre. Mientras permanezcamos de pie, el país de hierro aún no ha caído. Sí. No ha caído. No ha caído. Miró a su alrededor, sin responder a las voces que se alzaban desde todas las direcciones. Esta es una barrera defensiva espectacular, bien construida. Deben haber estado arreglándola y mejorándola continuamente durante un tiempo. Su rostro expresaba emociones complejas que no podían expresarse en palabras simples. Me preguntaba qué estaría pensando ahora acerca de esta vista que había encontrado en la tierra natal que nunca antes había visitado. Así que lo es. Agotamos todas nuestras capacidades técnicas. Nunca permitiremos la entrada de los demonios a través de la puerta occidental. El país de hierro nunca caerá así. Nunca caerá. Voz tras voz negó la ruina. Lo entiendo. Lo entiendo. Aceptó esas voces. Y luego, gritó, pero aún así, el país de hierro ha caído. Fue un grito doloroso y desgarrador. Todos los guerreros murieron. Nuestro monarca Aurbangur pereció. Lokdor se marchitó lastimosamente, y el país de hierro se convirtió en las montañas de Rubín, infestadas de demonios y un dragón. Gelreis, Menel, Reistov, ninguno de ellos dijo una palabra. Eso no puede ser. No caerá. El país de hierro no caerá, nunca caerá. Pero ahora, algunos de los esqueletos habían comenzado a hacer gruñidos silenciosos. Saben que es verdad. Como valientes guerreros y enanos, no aparten sus ojos. La voz de Al golpeó la verdad contra ellos, una y otra vez. Y antes de darme cuenta, las voces de los esqueletos también habían empezado a marchitarse. Sus caras ya no tenían ninguna expresión, pero sentí como si pudiera verlas llenarse de desesperación. Pero aún así Al respiró profundamente y gritó aún más fuerte. Pero aún así, ustedes guerreros. La alabarda que una vez había pertenecido a Ewen el Inmenso golpeó el suelo una vez más. Hubo un sonido nítido, del tipo que llamaba la atención de una persona y las hacía ponerse de pie. Mi abuelo Aurbangur le asestó un golpe al inmundo dragón y le robó uno de sus ojos. Es el logro de un héroe, alabado incluso por los dioses. La voz natural de Al resonó en todo el salón de roca. Y yo, Vindalfr, he venido aquí con los héroes de esta edad moderna para llevar a cabo su gran hazaña. Su espalda ya no estaba curvada. Todos ustedes, guerreros. El país de hierro ha caído. Ha caído sin ninguna duda.
Pero que nuestro creador Blaze y el dios de la llama Gracefel escuchen mis palabras en sus tronos sagrados. Las cabezas caídas de los esqueletos comenzaron a levantarse. Les juro a ustedes aquí, que por los nombres de los dioses buenos y de los innumerables espíritus de nuestros antepasados, recuperaré el país de hierro y su antigua prosperidad. Eran palabras poderosas, palabras de fervor que encendían un fuego dentro del corazón. Allí ya no había ningún enano encorvado y tímido. En cambio, el fuego del horno aún arde. Las llamas se extenderán de sus antorchas divinas y purgarán el óxido, y las montañas de rubín serán las montañas de hierro una vez más. Un señor estaba parado frente a nosotros. Los esqueletos gruñeron. Pero el tono era diferente al de antes. Y luego, caminó hacia cada uno de ellos por turnos. Les tomó las manos, les sonrió con el rostro al borde de las lágrimas y les habló. Entonces por favor es suficiente. Descansen ahora. Todos ustedes lo han hecho bien cada vez. Otro de los esqueletos se volvía cenizas. Durante un rato, el salón de roca se llenó con los sonidos de hachas, escudos y armaduras chocando contra el suelo de piedra. Después de que el último cadáver se había desmoronado en el suelo, Al se dio la vuelta. Su expresión lo hizo parecer una persona completamente diferente. Tal vez todas las cosas que había experimentado hasta ahora lo habían cambiado, o tal vez fue en ese instante. Quizás fueron las dos cosas. Las personas tienden a tener aspectos que rara vez cambian, pero a veces, una persona puede transformarse en algo irreconocible en un solo momento. Bien dicho. Bien dicho, joven maestro. La voz de Gelreis estaba llena de emoción. Vamos a purgar a los demonios y lograr esto sin falta. Joven maestro, este saco de huesos te protegerá aunque le cueste la vida. Por favor, no dejes que te cueste la vida, dijo Al con una sonrisa irónica. Todavía hay muchas cosas que necesito que me enseñes. Sobre estas montañas y sobre la batalla. Cuando Al dijo esto sin una pizca de tensión, Menel le dio una palmada en el hombro. El renacimiento de un país. Amigo, ¿qué juramento tan fastidioso hiciste? No necesitabas tomártelo tan en serio. Eso fue tonto. Al negó con la cabeza. No, no fue tan tonto. A diferencia de los juramentos que ustedes dos hicieron, Menel, Ciruille, el mío tiene un final. Entonces, ¿quién es el tonto? Dijo con picardía. Me tienes. Menel se rió. Reistov asintió, completamente tranquilo como siempre. Para cumplir ese juramento, primero tenemos que ganar. Y sobrevivir sí. Al asintió, luego me miró. Perdón por hacerte esperar, Ciruille. ¿Nos vamos? Espero tus instrucciones. Al escuchar cuán humildemente me incitó, no pude evitar reír un poco. ¿No más iré? Tener a la realeza como mi escudero sería pasarse un poco, ¿no crees? Había apariencias, autoridad y cosas así para pensar. Si Al tuviera la intención de recuperar su país y convertirse en su gobernante, no siempre podría tenerlo inclinando su cabeza hacia mí. Así que decidí decirle que ahora era un buen momento para terminar nuestra relación como caballero y escudero, maestro y discípulo. Al de repente se puso nervioso. ¿Qué? Pero, Ciruille. Mira, dije que ya no más, Sir. La determinación que acabas de mostrar y ese juramento, iban en serio, ¿verdad? Por supuesto. Su respuesta fue instantánea. Se dirigió hacia mí y me miró directamente. No romperé mi juramento a los dioses y mis antepasados. Entonces su tono se hizo aún más fuerte. Pero Ciruille, tú seguirás siendo Ciruille para mí. Eres mi único maestro y te respeto. Sus ojos implorantes me arrebataron toda mi determinación. En su mano, estaba agarrando el mango de la daga de Blood, que yo le había regalado. ¿Es eso así? Por supuesto que es así. El hecho de que me haga llamar un gobernante no cambia mis sentimientos de respeto. La determinación de Al se veía firme. Supongo que tendremos que seguir así, entonces sí. ¿Y Al? Sonreí y le di una palmada en el hombro. Lo hiciste bien. Estoy orgulloso de ti. Y ellos deben haber sido felices también. Gracias. Al asintió, sonriendo alegremente. Entonces, como si de repente se hubiera dado cuenta de algo, sentimientos mixtos se manifestaron en su expresión. Me pregunto si debería estar un poco agradecido con el dios de la no muerte, también como alguien sirviendo al dios de la llama. Era un poco difícil para mí estar de acuerdo con eso. Pero aún así, no había duda de que la razón por la cual los guerreros habían podido pasar felizmente fue por la bendición de Stagnate. El único problema era que también se debía a la bendición de Stagnate, que estaban tan perdidos y habían pasado los últimos 200 años sufriendo por su obsesión. Solo podía hacer el mismo tipo de expresión complicada. Ese solo un poco probablemente esté bien, le dije. Él rió nerviosamente y ofreció una pequeña oración al dios de la no muerte.
Me dio la sensación de que mi dios estaba haciendo una cara increíblemente amarga, pero me disculpé en mi mente, pidiéndole que lo entendiera. Bien, entonces, dije, después de un respiro. Sí. Nuestra conversación llegó a un punto de detención, y todos tomaron eso como una señal para tomar nuevamente sus armas. Podía escuchar sonidos a lo lejos, viniendo de todos los pasadizos del salón de roca, que parecían estar acercándose. Entre ellos había pasos pesados y pasos ligeros, ruidos de arrastre, sonidos chirriantes y gritos espeluznantes. Fue necesario, pero parece que tardamos demasiado. Parecía que los demonios finalmente se habían dado cuenta de nuestra intrusión. Pero ya era demasiado tarde. Vamos, dije, levantando mi lanza. Para recuperar las montañas de hierro y el país de los enanos. A partir de aquí, la tarea era simple. Avanzar, avanzar más y más, cortar y matar. Por la llama de Gracefel. El primer golpe de mi lanza perforó las alas de murciélago del enérgico demonio frente a mí. Mientras caía, lo pateé tan fuerte como pude. Un fuerte impacto sacudió mi greba. Definitivamente había destrozado su cráneo. Sin detenerme a comprobarlo, balanceé de nuevo a Luna Pálida con un grito. Barrí a varios demonios más pequeños en un balanceo, los estrellé contra una pared y los destruí. Eran ataques sin técnica, solo fuerza muscular pura, pero en un combate cuerpo a cuerpo como este, entrar en frenesí y nunca dar tregua era una mejor idea que pensar demasiado. Consigue músculos, y podrás resolver casi todo por la fuerza. Después de aplastar y destruir el resto de la turba, repeliendo por completo los ataques desde la retaguardia, me volví para mirar a los demás. El grupo de demonios que nos atacaba desde el frente estaba siendo abrumado. Los ataques de pinza son una estrategia poderosa. Sin embargo, al carecer del poder para hacer que la pinza fuera letal, no habían logrado más que dividir sus propias fuerzas, haciendo de cada lado un objetivo para ser individualmente destruido. El ancho pasadizo de piedra continuó llenándose con el polvo desmoronado de los demonios derrotados. Reistov, en particular, mostraba increíbles habilidades de combate al frente de la línea. Él era una imparable encarnación de la muerte. En el momento en que se encontraba con un enemigo, saltaba fuera de su alcance y los mataba atravesándolos con una rápida estocada desde su posición normal. En el raro caso de que sobrevivieran al golpe o de que varios enemigos lo atacaran a la vez, él encadenaría ataques y los mataría a todos antes de que tuvieran voz en el asunto. Eso era todo lo que él estaba haciendo cuando llegaba el momento, pero esa simplicidad era su fuerza. No importaba qué tipo de enemigo viniera o de dónde, él obtendría el primer ataque y lo haría letal. Él aplastaría a su oponente con el ataque más fuerte en el primer encuentro, sin darles nunca la oportunidad de dictar el ritmo de la pelea. Era un estilo simple de forzar implacablemente su gran fuerza sobre sus oponentes. Para deshacer su estrategia, uno tendría que desencadenar un esquema increíblemente astuto o utilizar una sorprendente fuerza bruta o números para darle a Reistov más de lo que podía manejar. Pero Reistov era un maestro de la espada de alto nivel, y además de eso, su arma favorita ahora tenía una ferocidad adicional, fortalecida por los signos de Gus entre otras cosas. Justo ahora, algunos demonios habían intentado atacarlo y conjuraron magia sobre él desde fuera de su alcance, pero se desmoronaron en el suelo después de ser atravesados por la garganta y la médula espinal con la estocada extendida de su espada. Reistov era intocable. Y ahora, Al estaba aprendiendo mucho de él sobre cómo pelear. Al siempre había sido rápido absorbiendo conocimiento, aprendiendo técnicas y aptitudes como la arena absorbiendo agua, pero nunca lo había sentido tan fuerte como ahora. Como si hubiera copiado la audacia de Reistov y simplemente la imprimiera en sí mismo, Al se lanzó sobre las densas manchas de enemigos y los barrió con su inmensa alabarda antes de que pudieran arreglárselas para reaccionar. Su hoja gruesa y voluminosa tenía el tamaño de una señal de tráfico o algo de mi mundo anterior. La vista de Al rugiendo mientras cortaba demonios por la mitad era asombrosa de ver. No importaba qué enemigo apareciera, Al los forzaría a enfrentar su fenomenal fuerza física y su pesada arma, eliminando todas sus defensas y enviándolos a volar. Ese era probablemente el fundamento del estilo de lucha de Reistov, y Al lo había entendido. 3 demonios lo atacaron al mismo tiempo. Un balanceo gigante de su alabarda los partió a través del pecho. Él era como una pequeña tempestad. Debería haber una rama a continuación. Por la derecha. Gelreis, por otro lado, no se estaba involucrando mucho directamente. Solo nos daba instrucciones mientras veía a Reistov y al aumentar la pila de cadáveres de demonios a un ritmo espantoso.
De vez en cuando, se ponía a trabajar y daba un poderoso golpe final a un demonio que aún respiraba o usaba su gran escudo para cubrir un pequeño espacio en la defensa de Reistofial. No había absolutamente nada llamativo en su trabajo, pero era una gran fuente de alivio saber que teníamos un refuerzo pendiente, con fuerza en reserva, que podía intercambiar lugares con nosotros si era necesario. La razón por la que Reistofial fueron capaces de volverse tan salvajes fue el resultado del apoyo inteligente de Gelreis. Él realmente era silenciosamente brillante. Lo tengo agradable y fácil aquí gracias a nuestra línea frontal tan dura como el acero, dijo Menel casualmente mientras disparaba su arco. La cuerda plateada produjo una nota aireada, y el destello de la punta de flecha de Mitril se disparó en el aire. Al final del pasadizo, más allá de la oscuridad y el miasma, algo soltó un grito mortal. Avanzamos y descubrimos, en el proceso de convertirse en polvo, los restos de un demonio de rango comandante disparado a través del corazón. Con un silbido de Menel, las hadas aladas bailaron juguetonamente por el aire, recuperaron la flecha que había llegado al final de su vuelo y la devolvieron a sus manos. La mirada de Menel al aceptarla era completamente opuesta a su expresión habitual. Él manipulaba a los elementales de la tierra para hacer tropezar a demonios peligrosos, y usaba a los elementales del aire para evitar que sus enemigos pudieran pronunciar palabras. El apoyo de las hadas era extremadamente preciso, atacando directamente en puntos críticos y demostrando el pleno potencial de Menel como el eje de nuestra defensa. Y gracias a todos los demonios que se amontonan, no hay necesidad de tener cuidado con las trampas, tampoco, agregó. No todas las malas noticias eran que oleada tras oleada de demonios seguían viniendo. El hecho de que estos eran pasadizos por los cuales los demonios seguían fluyendo significaba que las trampas peligrosas debían haber sido eliminadas o desactivadas por los demonios ordinarios. Había poco peligro para nosotros en seguir el camino que ellos ya habían tomado. Esa fue la razón por la que podía permitirme romper nuestra formación previa y poner al Reistov, que eran muy buenos en abrirse paso a través de enemigos, a cargo del frente. Will, ¿estás bien por ti mismo allí atrás? HM. No hay mucha presión desde la retaguardia. Estaré bien por mi cuenta. Los demonios también lanzaban ataques esporádicos desde la retaguardia para presionarnos, pero lo estaba manejando por mí mismo, eliminando a todos los enemigos que se cruzaban en mi camino. Los ejércitos demoníacos eran más complicados que los humanos. Los soldados eran todos guerreros salvajes sin miedo a la muerte, y los comandantes eran lo mismo, con la adición de que muchos de ellos también eran usuarios de magia y bendiciones. Si una gran cantidad de valientes soldados me forzaran a una batalla caótica en un lugar relativamente amplio y abierto con constantes ataques de largo alcance de comandantes y generales, incluso yo podría encontrarme en jaque mate. Esa era la razón por la que había establecido un plan para flanquear a nuestro enemigo para entrar al país de hierro lleno de túneles. Este enfoque nos dio una buena oportunidad de victoria. A riesgo de repetirme, si se lleva a cabo un ataque de pinza sin el poder para hacer que la pinza sea letal, no es más que una división de fuerzas que convierte a cada lado en un objetivo para ser individualmente destruido. Protegiendo a la retaguardia tú solo y sin sudar una gota. Eres tan ridículo como siempre. Dioses. No es realmente así. Si hubiera estado solo, estaba seguro de que habría acumulado tanta fatiga mental que definitivamente habría metido la pata ya. La única razón por la que fui capaz de esforzarme tanto fue porque tenía aliados a los que podía dejarle el otro lado. Gelreis, ¿qué tan lejos estamos ahora? Hemos evitado la ruta principal donde habríamos sido rodeados más fácilmente y descendimos al tercer nivel a través de los caminos laterales. Pronto llegaremos al salón de luz, y preveo que el dragón estará en la gran caverna. Más allá de eso seguimos avanzando, aplastando con calma a nuestros enemigos a medida que venían. No tenía idea de dónde estaría el líder de los demonios. Sin embargo, solo había un número limitado de lugares en el reino subterráneo de los enanos, donde un dragón podría disfrutar de un largo sueño. Hace mucho tiempo, nuestros antepasados drenaron el agua estancada de un lago subterráneo y crearon la gran caverna. Se encuentra en el centro del país de hierro. Allí el dragón estaba atrincherado, y con toda probabilidad, él nos estaba esperando, la hoz de la calamidad, con su ojo dorado. Los demonios deberían pensar que nos dirigimos hacia el dragón. Suponiendo que nos están esperando, ¿dónde sería eso? El salón de luz, imagino. Es la sala del trono donde el señor Auerbang dio su último discurso hace muchos años. Tenemos que recuperarlo, murmuró Al. Yo también asentí. Sí. Vamos a recuperarlo. Nos referíamos al trono y también la corona. Eran solo símbolos, pero eso era también lo que los hacía importantes.
¿Todo ese trabajo por un símbolo? Lo que quieran, supongo. Yo los respaldaré yo también. Todo lo tomado debería ser devuelto. Menel y Reistov asintieron y continuaron adelante, matando incluso más demonios. Salieron en grandes enjambres, pero la mayoría de ellos eran soldados, o comandantes en el peor de los casos. Enfrentándose a guerreros expertos, bien podrían haber sido espantapájaros. Viajamos a través de oscuros pasadizos de piedra, uno tras otro, que se retorcían y ramificaban, a veces hacia arriba y hacia abajo, y a veces con escaleras. De repente, vislumbré un rayo de luz. ¿Eh? Una luz fuerte y cálida, en contradicción con este espacio subterráneo, se extendía desde una puerta rectangular. Parecía la entrada a un mundo de luz. Cuando entramos, había un espacio brillante, un vasto espacio con líneas de muchos pilares. Había un techo de yeso y un piso liso en el que no pude ver ninguna unión. En todo el techo había líneas de luces mágicas hechas de cristales transparentes con signos grabados en ellos. Era una iluminación hermosa y deslumbrante, como si la luz del sol hubiera sido replicada dentro de la habitación. No tenían que decirme para saber que esta era el salón de luz, la sede del monarca. Y justo adelante, frente a la entrada y en el otro extremo de las filas de pilares, estaba el trono. Era hermoso y esculpido decorativamente, y sentado en él estaba un solo demonio. ¿Cómo podría describir a ese demonio sin clase sentado descaradamente en el trono? Las primeras palabras que me vinieron a la mente fueron insecto humanoide. El caparazón verde como el de un escarabajo joya que envolvía su cuerpo musculoso de 2 metros de altura lo hacía parecer casi un samurái con armadura completa. En sus manos había una maza horriblemente gruesa y con púas. El demonio tenía las piezas bucales de un insecto, incluyendo sus mandíbulas. Y como una especie de broma enfermiza, en la parte superior de la cabeza, además de un par de antenas, estaba la corona. Si recordaba correctamente, este era un demonio de rango general. Un Scarabaeus. Siruig después de mirar la figura del demonio por un tiempo, la expresión de él se volvió seria. Déjamelo a mí al no, Vindalfr. Buena suerte. Gracias al marchó hacia adelante, sin volverse más para responder. ¿Y qué? Oye. Está bien, Menel. Déjalo ir. ¿Quieres hablar de ello primero? Esa cosa es un maldito general. Sus posibilidades son. Aún así, esta es la pelea de Al, lo dije tan fuertemente que Menel guardó silencio. Es la pelea de un rey por su trono. Menel no se veía nada feliz, pero el orgullo de un guerrero estaba en juego. Esta era una batalla en la que ninguno de nosotros podía interferir. En la sala de pilares de yeso llena de luz, Al se dirigió con confianza hacia el trono, que estaba colocado en un nivel ligeramente más alto que el resto del salón. El demonio escarabajo, el Scarabaeus, se levantó lánguidamente. Pude sentir un hormigueo en el aire cuando el mana convergió en la maza con púas en sus manos. Y podía decir incluso desde su exterior sin emociones, como un insecto, que tenía un gran desprecio por su diminuto rival y que la confianza lindaba con la arrogancia en su propio poder. A pesar de que sus fuerzas habían sido completamente sacrificadas y su territorio había sido invadido, probablemente estaba convencido de que simplemente podría tratar con nosotros y no habría absolutamente ningún problema. Cuando Gelreis vio a Al marchar hacia adelante, echó una nueva mirada al demonio y murmuró, no me gusta cómo se ve. Pensé lo mismo. Pero la arrogante confianza del demonio no carecía de base. Aunque pudo haber tomado prestado el poder del dragón inmundo para hacerlo, este demonio escarabajo había ocasionado la caída del país de hierro, acabando con un ejército entero de enanos que estaban preparados para luchar hasta la muerte. Es fuerte, respondí. Si este era el comandante supremo del ejército demoníaco que el gran rey había enviado a las montañas de hierro, lo más probable era que fuera al menos igual al demonio cornudo llamado Cernunos con el que había luchado en el dominio del señor del acebo. Probablemente era más fuerte. Con los humanos, el rango de un comandante y su destreza en la batalla no necesariamente coinciden, pero cuando se trataba de demonios, los de rango más alto eran generalmente más fuertes e inteligentes. Si fuera yo el que luchara, las probabilidades estarían probablemente a mi favor. El demonio escarabajo parecía sólido y tenía una armadura mágica que no podía identificar, pero pensé que aún sería capaz de superarlo. Para Al, sin embargo, este podría ser un oponente demasiado difícil. ¿Vas a dejarlo morir a causa de un maldito complejo de guerrero? Dijo Menel con una mirada muy amarga. No eres el único que le enseñó, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo. Reistov asintió. Pero de cualquier forma sí. Probablemente no podamos encontrar el momento para involucrarnos. Justo cuando Al comenzó a acercarse al Scarabaeus, el demonio alzó un grito nauseabundo de sus piezas bucales.
Al mismo tiempo, la deslumbrante iluminación del salón de luz se atenuó. La luz de los cristales grabados con signos había sido oscurecida por demonios alados que descendían sobre nosotros desde todos los ángulos. ¡Mierda! Menel disparó a través de varios de ellos en una sucesión tan rápida que habría sido imposible seguir los movimientos de sus manos. Los demonios cayeron uno tras otro sobre el suelo pulido. Esto fue a lo que se redujo. Los demonios no tenían el sentido poético para considerar la idea de una pelea uno a uno, en cualquier caso, y no había ninguna ventaja para ellos al hacerlo. Era obvio que nos rodearían aquí y entrarían a matar. Esa fue la verdadera razón por la que le permitía al ir solo. Ahora lo entiendo, dijo Menel. Oye, Al. Si parece que no está resultando, espera hasta que ganemos y manténlo ocupado. No te mueras. El mejor caso sería si Al ganase, por supuesto, pero incluso si no lo hiciera, siempre y cuando pudiéramos mantener su pieza fuerte ocupada con nuestra pieza débil, podríamos cambiar la marea de la batalla cómodamente a nuestro favor. Si Blood hubiera estado aquí, podría haber recomendado una batalla uno a uno sin ese tipo de cálculo subyacente, pero en cuanto a mí, yo no idealizaba la batalla de esa manera. Se trataba simplemente de una decisión calculada. Pero no tenía ninguna intención de menospreciar ese tipo de ideales. El orgullo de uno, el deber de uno, la misión de uno, la cantidad de pasión provocada por estas cosas sin forma a veces tenía el poder de destruir todas las predicciones y cálculos ordinarios. Muchas gracias, Menel. Gritó Al. Pero voy a ganar. Voy a vencer a esta cosa. Entonces él rugió. Por la llama y el fuego, los montañeses te matarán. Corrió hacia el líder de los demonios con el rugido feroz de un guerrero. Recibe mi hacha enana. Su alabarda hendió el aire trazando un arco hacia el comandante de los demonios. La maza del demonio interceptó la alabarda. Astillas volaron por todas partes. Inmediatamente, la alabarda se volvió, cortando un nuevo arco hacia su enemigo. Rugiendo, Al encadenó ataques con intensidad violenta, retrocediendo y balanceando su hacha de mango largo. Como Al era alto para ser un enano, cuando balanceaba su alabarda, tenía una ventaja moderada en comparación con la maza del Scarabaeus. Con este aluvión de ataques desde fuera del alcance de su oponente, que de repente me recordó a Blood y su espadón, Al probablemente intentaba sacar el mayor provecho de su ventaja. Sin embargo, no tuve el lujo de mirar atentamente. El salón de luz reverberó con fuertes pasos, el estridente chillido de armas, gruñidos y gritos mortales. Hordas de demonios soldados intentaron repetidos asaltos contra nosotros a través de la entrada por la que entramos, y cada vez, fueron aplastados por Reistov y Gelreis. Como una tormenta, Reistov apuñaló, barrió, y los cortó con su espada de mana. Los que lograron eludir sus ataques por poco fueron controlados y aplastados por Gelreis, que esperaba a un lado. Así como un león no teme a una manada de gacelas, y un lobo no teme a un rebaño de ovejas, los dos guerreros experimentados no temían a estas hordas de demonios y, de hecho, los estaban ahuyentando. Yo también preparé mi lanza, apuntando hacia un demonio que comenzaba a acercarse demasiado y sostenía una espada curva en su mano. Alrededor del salón, demonios que probablemente habían estado esperándonos en una emboscada aquí todo el tiempo estaban apareciendo. En su mayoría eran comandantes, pero ocasionalmente había algunos de mayor nivel que probablemente se acercaban al rango de general. Blandiendo a luna pálida, los apuñalé, los golpeé, y los destruí uno por uno. Un escalofrío me recorrió la nuca. Instintivamente me incliné hacia atrás. Algo barrió por donde acababa de estar mi garganta. Luego vino un segundo y tercer golpe. Detuve el corte y la estocada principalmente por instinto y di un gran salto hacia atrás para esquivar los ataques. Definitivamente detuve algo, pero todavía no podía ver nada. Cadere Araneum. Conjuré una palabra, dejando caer una telaraña de magia. Enredado en la telaraña, había algo en un lugar donde nada parecía estar. Tal vez este demonio había ocultado su forma con la palabra de invisibilidad, o tal vez siempre fue invisible para empezar. No tuve tiempo de verificarlo. Mientras el enemigo forcejeaba, balanceé mi lanza y lo aplasté. Aquí hay enemigos invisibles. Oh, por el amor de Dios. Gnomos y sílfides, bailen de la mano. Torbellinos de ocre y cortinas de polvo. Inmediatamente después de que grité, Menel llamó a los elementales del aire, y vientos polvorientos volaron por la sala. Era el hechizo polvo de ocre. Disparamos flechas y arrojamos dagas una tras otra en los lugares donde el polvo se distorsionaba de forma extraña, y los enemigos invisibles soltaron gritos de agonía mortal.
Menel corrió por el campo de batalla manteniéndose a una distancia razonable del resto de nosotros, priorizando a los demonios voladores, nigromantes y enemigos con habilidades frustrantes como esa invisibilidad y eliminándolos a una velocidad aterradora. Me sentí agradecido de que, debido a él, no tenía que ser demasiado cauteloso con los ataques traseros y podía enfocarme en usar mi poder muscular para enfrentar las cosas que tenía delante de mí. Dicho eso, tampoco podía permitirme no usar mi cabeza. Currereoleum. Después de completar un barrido lateral con la hoja de mi lanza, conjuré una palabra y del suelo comenzó a fluir grasa. Varios del grupo enemigo cayeron al suelo. Mientras luchaban por escapar mientras estaban cubiertos de grasa, los atravesé con la hoja de mi lanza. Los trucos que heredé de Gus para el uso especializado de la magia para el control de multitudes eran tan versátiles como siempre. Una vez que las fuerzas enemigas se habían calmado un poco, respiré profundamente y eché un vistazo a la situación. Reistov y Gelreis todavía luchaban y tenían la ventaja. Eché un vistazo al mientras dejaba escapar un fuerte rugido. A partir de una serie de balanceos martillados con todas sus fuerzas, de repente cambió de dirección y ejecutó un barrido preciso a los pies. Pero no fue solo un barrido a los pies. El pie del Scarabaeus había sido arrancado por una alabarda con un gancho de metal. Su tobillo izquierdo se retorció violentamente. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. El demonio dejó escapar un grito inhumano, haciendo ruidos chirriantes de insecto con sus piezas bucales, y se desplomó en el suelo. Al dio un paso al frente. Levantó su alabarda en el aire. Iba a matarlo. En ese instante, el demonio sonrió. El Scarabaeus esquivó la hoja del hacha y saltó, como si no tuviera ninguna lesión en el tobillo. ¿Qué? No fue como si. Como por un milagro, su herida realmente había desaparecido. Bendiciones. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. El ataque en el que Al había puesto todo su cuerpo había fallado, y el demonio, riendo chillonamente, golpeó la maza contra su torso. ¡Ga! Los pies de Al dejaron el suelo, y él se estrelló contra un pilar. Al mismo tiempo, hubo un destello. Capas de cadenas hechas de mana se envolvieron alrededor del cuerpo de Al y lo ataron al pilar. La maza tenía el signo de atahechizos grabada en ella. Parecía que Al había logrado tomar el golpe en su armadura, pero no había forma de evitar el daño a sus órganos. Apenas había logrado sostener su alabarda, pero esas cadenas mágicas no podían ser destruidas por fuerza física. Él estaba en peligro mortal. Los demonios eran guerreros que no conocían el miedo, y los de más alto rango entre ellos a veces eran hechiceros o sacerdotes del dios de las dimensiones, Dirigma. Debí haber sabido que usarían bendiciones como yo. Gruñí en frustración. Quería conjurar la palabra disipar magia, pero hacerlo no era tan fácil. Cuando dos demonios vinieron hacia mí desde la izquierda y la derecha, exploté un ligero desajuste en su coordinación, primero pateando a uno de ellos e inmediatamente girando hábilmente y apuñalando al otro. Pero incluso en esa pequeña cantidad de tiempo, el siguiente ataque de otro demonio ya se dirigía hacia mí. Balanceé mi lanza y aplasté al demonio contra el suelo. Esta no era la clase de situación en la que podía darle una mano a Al. Maldición. Maldijo Menel. Él también tenía las manos ocupadas. Reistov y Gelreis, también, llegaron a sus límites despachando hordas de demonios. El demonio escarabajo chasqueó sus piezas bucales y rió inquietantemente cuando se acercó a Al, quien todavía estaba encadenado al pilar. Al. No pude evitar gritar. Estoy bien en medio del ruido de la batalla, por alguna razón, pude distinguir su voz y el calor que llenaba sus palabras. No perderé las cadenas indestructibles, chirriaron. Juro por mi juramento y por los sueños de mi raza. El rostro de Al se puso rojo vivo mientras tiraba de las cadenas con todas sus fuerzas. El pilar al que estaba encadenado parecía deformarse. Gruñó. Fisuras se extendieron por el pilar. Voy a. El Scarabaeus se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder, y alzó su maza de púas presa del pánico, listo para atacar. Pero fue demasiado tarde. Recuperar nuestro hogar. El pilar en el que las cadenas mágicas estaban envueltas se rompió. Las cadenas se aflojaron. La alabarda de Al, que había balanceado desde abajo para interceptar la maza del demonio, en algún momento se había visto envuelta en un fuego rojo brillante. Sentí el aura de un dios. Era un aura valiente y varonil que no era ni el dios de la llama ni el dios de la no muerte. Me dio la sensación de que las comisuras de su boca se habían curvado en una sonrisa torpe. Al gritó. La hoja del hacha, impregnada de fuego divino, trazó un rastro carmesí y envió la maza con púas volando por el aire con la mano del Scarabaeus aún unida a ella. Pero el demonio escarabajo era en sí mismo un guerrero ilustre.
Sin tener en cuenta su mano cortada, sacó una daga con la otra mano y cargó hacia adelante, confiando en la defensa de su caparazón. Pero eso no fue más que un error. Ese era el rango de Al. Agarró el brazo del Scarabaeus. Se inclinó y lo jaló hacia él, tal como yo le había enseñado, con el mismo movimiento que había usado cuando arrojé al gigante del bosque. Hubo un poderoso rugido. Un gran cuerpo voló por el aire, y el rey del país de hierro estrelló al comandante supremo de los demonios invasores contra el suelo. Puede haber estado protegido por un caparazón duro, pero el impacto se sacudió a través de su cuerpo, dejándolo sin aliento. Sin embargo, el demonio mostró una tenaz negativa a ser derrotado. De la nada, emitió 4 miembros articulados e insectiles de su cuerpo y los envolvió alrededor de Al, atrayéndolo hacia él. Los dos cayeron al suelo y rodaron, peleando. Entonces, un grito penetrante y extraño surgió del embrollo. Clavado en una brecha en el caparazón del Scarabaeus cerca de su cuello estaba una daga de agarre inverso. La daga personalizada favorita de Blood no le permitiría a su oponente luchar en este rango, y los milagros de curación serían de poca ayuda para el demonio con esa daga aún alojada en su cuello. Lo que has tomado, Al, sostuvo al agobiado demonio y forzó la daga aún más. Lo devolverás. El demonio se retorció 2 o 3 veces. Entonces, finalmente, dejó de moverse por completo. La voz de Blood, que recordaba tan cariñosamente, revivió una vez más en mi mente. Una cosa siempre está en sus mentes, día tras día. La cuestión de si hay algo por lo que vale la pena dar la vida. ¿Cuál es su razón para luchar? El general enemigo, gritó Al, está muerto. Y cuando la encuentran, van a la batalla con sus almas ardiendo con el fuego del coraje, y jamás le temen a la muerte. Increíble. Tenías razón, Blood. En serio. Fue justo como dijiste. Los enanos son verdaderos guerreros. Después de que Al reclamara la cabeza del Scarabaeus, los demonios que habían estado yendo hacia nosotros hasta ese momento de repente disminuyeron la velocidad. Tal vez habían estado bajo la bendición de frenesí, que los dioses malvados a menudo les daban a sus súbditos. Si esto fuera una historia, el enemigo probablemente habría huido en este momento. Sin embargo, parecía que los demonios no eran enemigos tan fáciles. La mera muerte de su general no les hizo perder la voluntad de luchar o colapsar sus filas. Por el contrario, algunos demonios comandantes tomaron inmediatamente el liderazgo y reunieron a los demonios soldados, oponiendo una fuerte resistencia. Mientras tanto, varios demonios con alas de murciélago volaban por el salón, tal vez tratando de recuperar la cabeza de su líder. Se lanzaron sobre Al, que estaba mentalmente desprotegido después de reclamar la cabeza del demonio. Malditos bastardos. Menel derribó a la mayoría de ellos, disparando flechas en rápida sucesión, pero finalmente su carcaj estaba vacío. 2 demonios vinieron de arriba, descendiendo rápidamente sobre Al. No había tiempo para que él se defendiera, lancé mi escudo a un lado, incliné mi cuerpo hacia atrás y lancé a Luna Pálida con todas mis fuerzas. No era una lanza para lanzar, pero mi cuerpo estaba bien entrenado y mi arma era familiar, y respondieron a mi pedido irracional a pesar de todo. 2 gritos de muerte se superpusieron. Con su hoja destellando y su mango curvándose, la lanza que había lanzado atravesó volando el salón, empaló a los 2 demonios a través del pecho y los inmovilizó en un pilar distante. No hemos terminado, Al. Grité. Sigue así solo un poco más. Entrando en razón, Al gritó, sí, señor. Blood me había dicho una vez en el pasado que, en el campo de batalla, el momento en que un guerrero derrota a un fuerte enemigo y reclama su cabeza es el momento en el que se vuelven los más vulnerables. Incluso tenía un recuerdo de una imagen relevante que había visto en mi mundo anterior, en un libro sobre la historia de Japón. Creo que era sobre el período Sengoku Edo o algo así. Había mostrado a un guerrero en el proceso de reclamar la cabeza del enemigo que había vencido consiguiendo que su propia cabeza fuera cortada por un enemigo diferente. Mostraba que el momento de la dulce victoria es exactamente cuando la derrota y la pérdida llegan sin darnos cuenta. A pesar de que mi mente vagaba por estos pensamientos irrelevantes, mi cuerpo entrenado nunca dejó de moverse. Al ver que había perdido mi arma, un demonio blandió su gran espada de 2 manos hacia mí. Di un paso hacia él y hacia un lado, esquivando el ataque. Luego coloqué ambas manos en la parte posterior del mango y continué el movimiento hacia abajo, forzando el balanceo de la espada de mi oponente a continuar más allá del punto donde debería haber parado. Los límites naturales del cuerpo del demonio le impidieron seguir sosteniendo la espada. Y luego se la arrebaté. Al mismo tiempo, usando el impulso del balanceo de mi oponente, corté al demonio expuesto desde su muslo hasta su estómago con su propia espada.
En términos de tiempo, fue un mero momento. Desde la perspectiva del demonio, en el instante en que había blandido la espada, su oponente había esquivado su ataque y se había acercado, y al mismo tiempo su espada había desaparecido de sus manos y su muslo había sido cortado. Es posible que el demonio ni siquiera entendiera lo que había sucedido. Mientras pensaba que nunca había esperado usar esta llamativa técnica en una batalla real, blandí la espada que había robado sin dudar un momento y terminé con el demonio. Para ser sincero, el centro de masa de esta arma estaba demasiado cerca de la empuñadura, y no me gustaban las espadas de dos manos. Sin embargo, bajo la enseñanza de Bloor, aprendí a manejar casi todo lo que podría llamarse un arma. Cualquiera que sea el propósito del arma, siempre que no fuera algo difícil como un arma de cadena, probablemente podría usarla, y no iba a ser exigente en una situación como esta. Otro demonio cargó contra mí. Le di una pequeña apertura que tomó, atacándome de frente. Con el tiempo perfecto, me tiré para atrás y lo esquivé, luego contraataqué cortando su mano en la muñeca. Era útil, y honestamente esperado dado el peso de la gran espada, que todo lo que tenía que hacer era conectar y las muñecas volarían independientemente de los huesos o cualquier otra cosa. Personalmente prefería las lanzas, pero sentí que tal vez podía entender por qué Bloor adoraba tanto las espadas de dos manos. Continué blandiendo la enorme espada por un rato, cortando extremidades y torsos. Luego, revisé la situación a mi alrededor de nuevo. Reistov estaba respirando con dificultad. No podía culparlo. Había estado demasiado frenético por mucho tiempo en este punto. El Reis fue similar. Solo se escuchaba el sonido de una respiración pesada debajo de su casco. Incluso Menel, que tenía una vista de todo el campo de batalla y había estado prestando su apoyo a todos, estaba empezando a cansarse, y Al estaba trabajando arduamente para protegerlo a pesar de sus propias heridas. Si continuábamos por mucho más tiempo, realmente llegaríamos a nuestros límites. Pero ahora que habíamos matado a la mayoría de los demonios de alto nivel, el resto de ellos comenzaban a mostrar signos de vacilación. Ya era hora de actuar. Corrí hacia el último comandante que pude ver, le corté la cabeza y conjuré la palabra de retirada sobre los demonios en el salón. Discede. Sentí un pulso de mana incoloro y transparente que se extendió de mí como una ola. Habíamos asegurado la ventaja ahora. El objetivo de este ataque, usar una palabra que dejaba fuertes efectos mentales, era darles a los demonios un último impulso adicional. Los demonios que se vieron afectados por esta palabra se encogieron y se detuvieron en seco. Algunos de ellos, que eran especialmente débiles o recibieron un impacto directo de la palabra, se convirtieron inmediatamente en polvo y se desmoronaron donde estaban, y los demás que sobrevivieron finalmente comenzaron a dispersarse. Los demonios comenzaron a huir. Al debe haber estado en su límite. Cayó al piso en el acto. Menel y Reistov, que estaban acostumbrados a luchar de verdad, invocaron la energía que les quedaba para hundir flechas y espadas en las espaldas de los demonios que escapaban, infligiendo el mayor daño posible a sus fuerzas. A pesar de que habían perdido a sus líderes, tener demonios sueltos sería una garantía segura de caos en esta área. Cuantos menos haya, mejor. Si nuestros enemigos nos mostraban sus espaldas, teníamos el deber de eliminarlos y no ignorarlos. Mientras tanto, el rey vigilaba atentamente, y en cuanto a mí, después de tomarme un momento para recuperar el aliento, comencé a curar las heridas de todos. Gracefel, diosa de la llama, concédenos curación y vitalidad. Junté mis manos y oré. Una cálida luz fluyó de las heridas de todos, devolviéndolos a la normalidad como si las heridas nunca hubieran existido allí para empezar. Sin embargo, no podía recuperar la energía que todos habían usado. No podíamos darnos el lujo de confiarnos demasiado. Después de eso, echamos un último vistazo para asegurarnos de que no había enemigos escondidos en ningún lado. Después de que confirmamos que habíamos eliminado por completo a los demonios del salón de luz, todos compartimos sonrisas nuevamente. Cada uno de nosotros levantó una mano espontáneamente, y el sonido vigorizante y refrescante de palmas palmoteando resonó alrededor del salón. Mis brazos estaban cansados, pero una suave calidez quedó en mi palma. Era la calidez de la victoria. Pensé que íbamos a morir allí, dijo Menel, riéndose aliviado. Al parecer, cargar contra la base principal de los demonios con solo nosotros 5 fue bastante imprudente. Puso un brazo alrededor del hombro de Al. Buen trabajo, amigo. Realmente nos has salvado. No, yo apenas. No, que retuvieras al jefe hizo que fuera mucho más fácil para nosotros, dijo Reistov. El rey asintió, también. Si su general se hubiera permitido ir tras nosotros, podríamos haber sido sofocados y asesinados. Yo estaba totalmente de acuerdo también.
Fuiste tú quien las recuperó. Las montañas y la corona. Recogí la corona de la cabeza del Scarabaeus, que estaba rodando en el suelo, y traté de dársela al. Sin embargo, la rechazó con una sacudida de cabeza. No. Aún no. Todavía no hemos recuperado todo. Después de escuchar su voz tan llena de determinación, asentí también. Él estaba en lo correcto. De hecho, aún no habíamos recuperado la totalidad de estas montañas. Aún quedaba el dragón. Pero si recuperamos todo, Ciruilla, me gustaría que tú seas quien me corone que... Ese es un trabajo para un sacerdote de alto nivel, ¿no es así? Eres un sacerdote de alto nivel, idiota. ¿Eh? Oh, es cierto. Todos estallaron en carcajadas. Yo también me reí. Me había dado cuenta de que podíamos reírnos. Todos aún podíamos reírnos. Nuestro oponente iba a ser el enemigo más poderoso al que jamás nos hayamos enfrentado. Era difícil llamar ideal a nuestra situación, pero la batalla siempre era así. Incluso si la situación dejaba mucho que desear, teníamos que hacerlo mejor con las cartas que teníamos. Habíamos consumido bastante resistencia, pero todavía estábamos rebosantes de ganas de luchar. Nuestros espíritus no habían sido socavados. Estábamos en las mejores condiciones que podíamos esperar en este momento. Vámonos. Empezaremos poniendo toda la magia y bendiciones que podamos sobre nosotros con anticipación. Esperen, Reistov estaba frunciendo el ceño. ¿Qué pasa? Miren, allí señaló el área en el centro del salón, donde innumerables demonios se habían convertido en polvo. Había pequeñas montañas de polvo por todo el lugar. ¿Eh? Al inclinó la cabeza. Entonces, de repente, se puso completamente pálido. Se ha ido. ¿Se ha ido? ¿Qué se ha ido? El cuerpo del Scarabaeus. ¿Qué? Esperen un maldito segundo, tenemos la cabeza aquí, teníamos su cabeza. Pero solo ahora me di cuenta, no se había convertido en polvo. Los demonios, que eran visitantes de otra dimensión, siempre se convertían en polvo cuando eran asesinados. Algunas veces sus armas u otras partes pequeñas de ellos permanecerían, pero nada como esto. Se escapó. Will, cálmate, amigo, ¿cómo demonios podría un cuerpo sin cabeza? Si su cuerpo es como un insecto, hay una posibilidad. ¿Nunca has visto un insecto moverse después de que le arrancaran la cabeza? Los insectos tienen un cordón nervioso en forma de escalera de cuerdas que se extiende por todo su cuerpo desde el ganglio cerebral que corresponde a su cerebro. Recordé haber leído en alguna parte de mi vida anterior que era una de las características únicas de los cuerpos de los insectos que podían distribuir su procesamiento de información debido a esa estructura. En otras palabras, si el cuerpo de ese demonio escarabajo se asemejaba a un insecto en el interior, también tiene su cabeza cortada y todavía puede moverse. No sé qué tan capaz de pensar es en este momento, pero algunos milagros de alto nivel podían regenerar partes del cuerpo faltantes. Tenía mis dudas sobre si una cabeza podría ser regenerada, tal cosa era imposible de probar o verificar para los humanos, pero no sería sorprendente para mí si fuera posible para los demonios. Menel, rastréalo. Entendido. Menel comenzó inmediatamente a rastrear sus movimientos. Mientras él trabajaba, comencé a colocar efectos y magia de fortalecimiento en todos. Si permitiéramos que el general escapase y reconstruyera sus fuerzas, estaríamos acabados. Había muchas posibilidades de que la próxima vez, realmente seríamos rodeados y asesinados. Tras él. Todos alzaron un grito de batalla. Rastrear al Scarabaeus nos sacó del salón de luz y nos hizo seguir los pasadizos aún más profundos en el corazón de las montañas. El Reis dijo, este es el camino a la gran caverna. Tal vez fue a buscar ayuda del dragón. Es posible. Pero también es posible que no pueda pensar mucho y solo esté corriendo ciegamente hacia donde sea que su cuerpo lo lleve. Esperaba que fuera lo último. Con un conjunto completo de magia fortalecedora sobre nosotros en preparación para un encuentro con el dragón, corrimos a través de los laberínticos pasadizos de piedra, iluminando nuestro entorno con la luz de nuestras linternas mágicas. Cuanto más avanzábamos, más espeso se volvía el miasma. Si el dragón era el que producía este miasma, tenía que significar que ahora estaba muy cerca. Tengan cuidado, todos. Nos abrimos camino por los pasadizos, pasando por habitaciones y salones polvorientos y antiguos. Cruzamos puentes sobre profundos abismos. Y finalmente, llegamos a un salón enorme y oscuro. No podría decir qué tan grande era. Incluso con el alcance y el brillo de la hoja de luna pálida ajustado al máximo, su luz no llegaba a las paredes lejanas. Debe haber sido una enorme herrería. Hornos llenos de ceniza fría, los cuales habían perdido su fuego hacía mucho tiempo, estaban alineados como hileras de lápidas gigantes.
Me podía imaginar que hace mucho tiempo, junto a estos hornos rugientes, artesanos experimentados habían gritado a sus aprendices por el ruido de los martillos. Habría habido canciones para marcar el ritmo del trabajo a medida que el artilugio para transportar la mena repiqueteaba de un lado a otro. Pero ahora, los fuegos habían desaparecido y los martillos habían dejado de sonar. No había voces de enanos ni máquinas en movimiento. La oscuridad y el silencio eran totales. El Reis, que sabía cómo había sido este lugar una vez, apretó los dientes. No perdamos el rastro. Sí. Asintiendo, seguimos el rastro del demonio. No pasó mucho tiempo antes de que pudiéramos encontrar al Escarabaeus. Nos estaba dando la espalda, frente a la oscuridad de la gran caverna, y estaba haciendo algunos movimientos muy animados. Se inclinó hacia atrás y levantó ambas manos por encima de donde debería haber estado su cabeza, como si suplicara a un poder superior por su salvación. En ese preciso momento, el demonio fue aplastado. Reemplazándolo en mi visión estaba un brazo enorme demasiado grande y escamoso. El general con el que Al había luchado, que había sido uno de los demonios de más alto rango, había sido aplastado como un mosquito en un solo ataque. Jajaja. ¡Qué débil! Detrás del Escarabaeus desmoronándose en polvo surgió una risa inhumana. Una figura negra yacía allí en la oscuridad. Era gigante. No, la palabra gigante ni siquiera estaba cerca de describirlo. Lo que me vino a la mente en este momento, tan fuera de lugar como estaba, fue mi vieja escuela en mi mundo anterior. Si el edificio de la escuela, al levantar la vista desde la puerta principal, hubiera sido una criatura viviente, tal vez me hubiera hecho sentir así. La silueta se movió. Fui golpeado por una nube de miasma caliente. Pude ver destellos de oro y plata en el área alrededor de la silueta, reflejando la luz de nuestras linternas mágicas. Bienvenidos a mi aposento. Un ojo dorado me miró. Me invadió el impulso de dar la vuelta y correr en la dirección opuesta. ¿Qué demonios se supone que debo hacer contra esto? Apreté los dientes y tensé mi estómago. Débiles mortales, digan sus nombres. El dragón negro envuelto en miasma con un ojo dorado, Balazir Calaoz de la Calamidad levantó lentamente la cabeza. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa.